21 de agosto de 1939. Faltaban 10 días para que el mundo estallara en un conflicto global, pero en la penumbra del puerto de Wilhelmshaven, la guerra ya había comenzado en secreto. Bajo el amparo de la noche y en estricto silencio de radio, una inmensa silueta de acero se deslizó hacia el mar abierto. Era el acorazado Admiral Graf Spee, llevando consigo a 1.100 tripulantes hacia lo desconocido. Según los registros de zarpe conservados por el almirantazgo alemán, la nave partió como un fantasma antes de que se disparara el primer proyectil. Su misión no era librar batallas frontales, sino asfixiar las venas vitales del Imperio Británico. En alta mar, el mando abrió un sobre sellado con las directrices de la Kriegsmarine. Debían convertirse en un depredador invisible en el Atlántico Sur, un buque capaz de golpear y desvanecerse sin dejar rastro. La estrategia parecía impecable, una jugada maestra de anticipación militar. Sin embargo, mientras este coloso de acero se camuflaba en la inmensidad del océano, creyéndose invulnerable, en una oscura oficina subterránea de Londres, un pequeño grupo de analistas navales detectó un patrón escalofriante. Barcos mercantes comenzaban a desaparecer repentinamente de los mapas, sin emitir siquiera una señal de auxilio. Así, en el más absoluto silencio, se encendió la primera chispa de una cacería implacable que mantendría al mundo en vilo. Para entender por qué el Admiral Graf Spee era una pesadilla para cualquier estratega naval, debemos asomarnos a sus planos secretos y a la ingeniería que los sostenía. Este navío pertenecía a una clase única, los llamados acorazados de bolsillo, una maravilla técnica diseñada para burlar las limitaciones impuestas tras la Gran Guerra. Oficialmente, los registros internacionales declaraban que el buque tenía un desplazamiento de 10.000 toneladas, el límite máximo permitido por los tratados de la época. Sin embargo, en los documentos técnicos originales de los astilleros Reichsmarine Werft, la cifra real superaba las 14.000 toneladas. Cada gramo de ese peso extra estaba destinado a la destrucción. El barco estaba equipado con 6 cañones principales de 280 milímetros, capaces de lanzar proyectiles que superaban en alcance y potencia a cualquier crucero rápido que intentara darle caza. La innovación no se detenía en su armamento. Mientras la mayoría de los grandes buques de la época dependían de calderas de vapor lentas de calentar, el Graf Spee utilizaba potentes motores diésel que le otorgaban una autonomía transoceánica casi inigualable. Los informes de inteligencia británica de finales de 1938 ya expresaban preocupación por el blindaje del buque, el cual, según se descubrió más tarde, había sido ensamblado mediante soldadura eléctrica en lugar de remaches para reducir el peso y ganar velocidad. Esta superioridad técnica le otorgaba a su mando una confianza que rozaba la arrogancia, permitiéndoles operar a miles de kilómetros de cualquier base amiga. La vida diaria bajo cubierta era un desafío de resistencia. El estruendo constante de los motores diésel se filtraba en cada camarote y el calor en las salas de máquinas alcanzaba niveles que ponían a prueba la integridad física de los especialistas. Los registros de mantenimiento muestran que la tripulación debía realizar tareas de camuflaje constantes, llegando a instalar una chimenea falsa fabricada con lona y madera para alterar la silueta del buque y confundir a los observadores enemigos. Esta capacidad de transformación lo convertía en un depredador camaleónico. Sin embargo, toda esa tecnología y poderío dependían de un recurso finito y precioso, y un error de cálculo en las reservas de combustible o un daño en el sistema de filtrado podrían transformar a esta fortaleza flotante en una trampa de acero a la deriva. Al mando de esta formidable maquinaria se encontraba el capitán Hans Langsdorff, un hombre cuya figura parece extraída de una época de caballería naval ya desaparecida. A diferencia de otros comandantes de su tiempo, Langsdorff operaba bajo un código de ética que priorizaba la vida humana, incluso la de sus enemigos. Durante el periodo comprendido entre septiembre y diciembre de 1939, el Graf Spee interceptó y hundió 9 buques mercantes, sumando un total de más de 50.000 toneladas de suministros vitales para el esfuerzo de guerra británico. Lo asombroso, y lo que figura en todas las crónicas de la época como un hecho sin precedentes, es que realizó toda esta campaña sin que se registrara una sola baja civil.
En las memorias de los marineros supervivientes, como el capitán Patrick Dove del mercante Africa Shell, se describe a Langsdorff como un oficial que, tras capturar una nave, invitaba a los capitanes enemigos a su camarote para compartir una cena y discutir sobre el mar, mientras sus barcos eran hundidos de forma controlada tras haber evacuado a cada tripulante. Los documentos del almirantazgo alemán reflejan que Langsdorff enviaba mensajes de radio en frecuencias abiertas para que las naves de rescate pudieran localizar los botes salvavidas de sus víctimas, una práctica que, aunque noble, ponía en riesgo la ubicación de su propio barco. Esta dualidad entre el guerrero implacable y el caballero del mar generaba una lealtad absoluta entre sus hombres, quienes veían en él no solo a un líder, sino a un protector. No obstante, esta misma humanidad comenzaba a generar fricciones con las directrices más radicales de Berlín, donde se exigía una brutalidad que el capitán se negaba a ejercer. Mientras el Graf Spee se movía con elegancia por el Atlántico Sur, la fortuna empezaba a agotarse. Langsdorff confiaba en su capacidad para burlar a las flotas enemigas, ignorando que el comodoro Henry Harwood, basándose en el análisis minucioso de las últimas interceptaciones de radio, ya estaba trazando círculos en el mapa sobre un punto específico del estuario del Río de la Plata. El patrón de caza del corsario alemán, una vez impredecible, estaba siendo descifrado minuto a minuto en las salas de guerra británicas, preparando el escenario para un encuentro que cambiaría el curso del conflicto naval. Mientras el admiral Graf Spee se movía como un depredador invisible por las rutas comerciales, en el almirantazgo británico la frustración se transformaba en una fría determinación estratégica. El comodoro Henry Harwood, al mando de la llamada Fuerza G, no disponía de la potencia de fuego necesaria para enfrentar al gigante alemán de tú a tú, pero poseía algo igualmente valioso: una intuición táctica perfeccionada por años de estudio. Harwood sabía que un corsario naval, por muy poderoso que fuera, siempre terminaría sintiendo la atracción de los grandes nodos de tráfico comercial. Según el diario de operaciones del comodoro Harwood, el 12 de diciembre de 1939, tomó una decisión que marcaría el destino de la campaña: concentrar sus 3 cruceros a exactamente 150 millas al este del estuario del Río de la Plata. No fue una corazonada al azar. 10 días antes, el 2 de diciembre de 1939, el radiograma desesperado del mercante Doric Star, interceptado antes de que su señal fuera silenciada, había revelado la posición del atacante en el Atlántico Sur. Los registros de transmisión de la Marina Mercante Británica confirman que ese mensaje fue la pieza del rompecabezas que permitió a Harwood calcular la velocidad y el posible rumbo del enemigo. En las salas de mapas de Londres, los analistas observaban cómo el círculo se cerraba. La pregunta que flotaba en el aire denso de las oficinas de inteligencia era si el capitán alemán, en su búsqueda de nuevas presas, caminaría voluntariamente hacia la trampa. En los mensajes de radio interceptados en secreto por las estaciones de escucha costeras, se percibía una creciente actividad que sugería que el encuentro era inminente. Harwood dividió sus fuerzas, el crucero pesado Exeter y los cruceros ligeros Ajax y Aquiles, preparando una coreografía de ataque que buscaba compensar la inferioridad de sus cañones con la agilidad de sus maniobras. La trampa estaba tendida en el horizonte infinito. Pero quedaba el mayor de los interrogantes: ¿mordería el gigante de acero el anzuelo o se desvanecería de nuevo en la inmensidad de la niebla oceánica? El amanecer del 13 de diciembre de 1939 trajo consigo una visibilidad inusualmente clara sobre las aguas del Atlántico Sur. A bordo del Admiral Graf Spee, el cambio de guardia se realizaba con la rutina profesional de una tripulación que se sentía invicta. Sin embargo, a las 5:52 de la mañana, el grito de los vigías desde la torre de observación rompió la calma. Se habían avistado mástiles en el horizonte. Según el registro de señales del buque HMS Ajax, el contacto visual fue casi simultáneo para ambos bandos. En ese instante crítico, el capitán Langsdorff cometió un error de apreciación que resultaría definitivo. Al observar las siluetas lejanas, identificó erróneamente a los cruceros británicos como destructores que escoltaban a un convoy mercante. En lugar de utilizar su superioridad de velocidad para mantener la distancia o alejarse, Langsdorff ordenó aumentar la presión en las calderas y dirigirse directamente hacia el enemigo.
Esta decisión contravenía directamente las directivas del alto mando naval alemán, que en sus órdenes generales de la Kriegsmarine prohibían taxativamente a los cruceros corsarios entablar combate con fuerzas enemigas iguales o superiores. El capitán, impulsado por un exceso de confianza o quizás por el deseo de asestar un golpe final antes de su regreso a casa, ignoró los datos que su primitivo radar empezaba a arrojar. En los informes de los oficiales supervivientes se menciona que la atmósfera en el puente era de una tensión eléctrica, una mezcla de excitación y el peso de una responsabilidad que estaba a punto de desbordarse. El error de identificación estaba a punto de cobrarse su primer tributo en metal y vidas, ya que, al acortar la distancia, Langsdorff renunció a la ventaja de sus cañones de largo alcance. A las 6:14 de la mañana, las alarmas de zafarrancho de combate resonaron en las cubiertas de los 4 barcos, marcando el inicio de una danza mortal de la que no todos saldrían indemnes. A las 6:17 de la mañana, el silencio del océano fue desgarrado por la primera salva de los cañones de 280 milímetros del Admiral Graf Spee. El estruendo fue tan masivo que la presión atmosférica en las torretas hizo que a los artilleros les sangraran los oídos, un detalle que se repite en las entrevistas de posguerra realizadas a los técnicos alemanes. Según los informes balísticos del Almirantazgo, la distancia de apertura de fuego fue de aproximadamente 17.000 metros, una longitud que los proyectiles de casi 300 kilos recorrieron en un arco perfecto de destrucción. Harwood, siguiendo su plan preestablecido, ordenó a sus barcos dividirse para obligar a Langsdorff a fragmentar su dirección de tiro. El crucero pesado Exeter viró hacia un flanco mientras el Ajax y el Aquiles lo hacían hacia el opuesto, creando una tenaza de fuego cruzado. El efecto psicológico de las explosiones cercanas en el agua, que levantaban columnas de más de 30 metros de altura, era devastador para las tripulaciones británicas que navegaban en barcos mucho menos protegidos. En los cuadernos de bitácora del crucero Exeter se describe cómo el buque temblaba hasta sus cimientos bajo la fuerza de sus propios disparos y los impactos cercanos del enemigo. El aire se llenó de un humo negro y espeso que dificultaba la visión de los telémetros, mientras los operadores de radio intentaban mantener la comunicación en medio del caos de las interferencias causadas por las explosiones. Los registros de archivo del periodo confirman que la ferocidad del intercambio inicial superó cualquier ejercicio de entrenamiento previo. Los cruceros británicos maniobraban a máxima velocidad, exprimiendo cada nudo de sus máquinas para evitar ser centrados por la artillería pesada alemana. Sin embargo, la puntería de los artilleros del Graf Spee, asistida por una óptica superior, comenzó a dar resultados sombríos. El Exeter, por ser la amenaza más pesada, se convirtió en el objetivo principal de la furia alemana, y, en cuestión de minutos, el cielo sobre el estuario se oscureció con nubes de humo químico y una lluvia de metralla que indicaba que el primer gran golpe de la batalla estaba por caer. A las 6:24 de la mañana, el destino del crucero pesado Exeter quedó sellado por la precisión balística alemana. Un proyectil de 280 milímetros impactó directamente en la torreta B, provocando que el buque se estremeciera de proa a popa mientras una lluvia de acero incandescente barría el puente de mando. Según el informe oficial de daños del HMS Exeter, este impacto diezmó instantáneamente al personal superior y destruyó los sistemas de comunicaciones internos, dejando al barco prácticamente ciego en medio de la tormenta de fuego. En las memorias de los oficiales de la Royal Navy se relata con asombro cómo el capitán Bell, tras recuperar el conocimiento entre los escombros del puente, tuvo que recurrir a una cadena de hombres para transmitir órdenes de viva voz hacia la posición de mando de emergencia en la popa. La situación era crítica. El barco sufría daños fatales en su estructura superior y las inundaciones comenzaban a comprometer la estabilidad en las cubiertas inferiores. Los marineros, en un acto de valor humano indescriptible, permanecieron en sus puestos de combate bajo un calor sofocante y el aire saturado de vapores químicos, operando los cañones restantes de forma manual cuando los sistemas eléctricos fallaron. Los registros médicos de la época confirman que la tripulación sufrió bajas críticas en estos minutos, y muchos de aquellos jóvenes cuya vida se truncó lo hicieron protegiendo las escotillas para evitar que el agua invadiera las salas de máquinas.
¿Cómo es posible que un navío tan castigado, con 2 de sus 3 torretas principales fuera de servicio y el puente en ruinas, siguiera disparando contra un oponente que lo superaba en todo? La respuesta se encontraba en la resiliencia de una tripulación que se negaba a aceptar que su barco se hundiera sin antes dar una última batalla. Mientras el Exeter se alejaba pesadamente, envuelto en llamas y humo, Langsdorff creyó que la victoria estaba al alcance de su mano, pero no contaba con que los 2 cruceros ligeros restantes estaban a punto de ejecutar una maniobra que desafiaba toda lógica militar. Ante la visión del Exeter retirándose del combate en condiciones deplorables, el comodoro Harwood tomó la decisión más arriesgada de su carrera. Ordenó al Ajax y al Aquiles acortar la distancia de manera suicida para atraer sobre sí la furia de los cañones alemanes. Según los gráficos de maniobras de la Fuerza G, los cruceros ligeros cerraron la brecha hasta situarse a unos peligrosos 8.000 metros del acorazado de bolsillo, una distancia que en términos navales equivale a una pelea a corta distancia donde el blindaje alemán debería haber sido impenetrable. En los diarios médicos de la División Naval de Nueva Zelanda se describe con crudeza el infierno que se vivía en las salas de calderas. Los fogoneros trabajaban a temperaturas que superaban los 50 grados centígrados, eximiendo cada caballo de fuerza de las turbinas para mantener una velocidad de 30 nudos que los convirtiera en objetivos difíciles de fijar. El estruendo de los proyectiles de 152 milímetros de los cruceros británicos golpeando el casco del Graf Spee sonaba como un repiqueteo incesante de martillos gigantes contra una campana de acero. En las interceptaciones de radio del bando alemán se nota una creciente urgencia cuando los artilleros informaron que la cadencia de fuego enemiga era tan alta que resultaba imposible distinguir las salvas individuales. Los registros de archivo de ese periodo confirman que, a pesar de la diferencia de calibre, la lluvia de impactos británicos empezó a causar estragos en las superestructuras más ligeras del buque alemán, destruyendo equipos ópticos y antenas de comunicación vitales. ¿Qué pasaba por la mente de los marineros alemanes al ver que esas 2 pequeñas siluetas, lejos de huir, se lanzaban hacia ellos disparando cada cañón disponible? El aire sobre el estuario estaba tan saturado de azufre y humo que los vigías apenas podían ver el horizonte, y justo en ese caos, el sonar captó el ruido de unas hélices de torpedos aproximándose, lo que obligó al gigante alemán a realizar una maniobra evasiva que lo alejó de su presa principal. Aunque desde el exterior el admiral Graf Spee conservaba su apariencia de fortaleza invencible, en sus entrañas se ocultaba una herida que los británicos ni siquiera sabían que habían infligido. Un proyectil de 6 pulgadas, disparado por uno de los cruceros ligeros, había perforado el casco en una zona que, según el informe de evaluación de los ingenieros alemanes, no figuraba como un área de blindaje vital, pero el daño colateral fue catastrófico. El impacto destruyó por completo la planta purificadora de combustible del buque, un sistema esencial que filtraba el gasoil de los tanques principales antes de enviarlo a los motores diésel. En sus memorias posteriores, los oficiales de máquinas escribieron que sin este sistema, el combustible crudo, lleno de sedimentos del fondo de los tanques, destruiría los inyectores de los motores en menos de un día de navegación. Los archivos del interrogatorio a los especialistas técnicos revelan que el reporte entregado al capitán Langsdorff en pleno fragor del combate indicaba que solo quedaban 16 horas de combustible utilizable en los tanques de servicio. Además de este fallo técnico, el barco había recibido alrededor de 20 impactos directos que, aunque no comprometían la flotabilidad inmediata, habían causado que la tripulación sufriera bajas críticas en áreas de servicios secundarios, incluyendo la cocina y los depósitos de agua dulce. Langsdorff se encontraba ante un dilema psicológico brutal. Si continuaba el combate en alta mar, corría el riesgo de que sus motores fallaran por completo, dejando al buque a la deriva como un blanco fácil para cualquier refuerzo británico. En los documentos del alto mando figura que el capitán evaluó los daños y concluyó que el Graf Spee no sobreviviría a un viaje de regreso a través del invierno del Atlántico Norte con sus sistemas de filtrado destrozados. ¿Por qué el almirantazgo alemán no previó que un solo impacto en un sistema auxiliar podría sentenciar a su joya de la corona? Con el combustible contaminado, amenazando con apagar los motores en mitad del océano, Langsdorff
tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia naval. Ordenó girar el timón y poner rumbo hacia el puerto neutral de Montevideo. Una maniobra que para muchos fue el comienzo del fin. El sol comenzaba a descender sobre el horizonte del Atlántico Sur cuando el admiral Graf Spee inició su compleja maniobra de retirada. Para ocultar su posición de los ojos de los artilleros británicos, el capitán ordenó la activación inmediata de los generadores de humo químico, creando una muralla artificial de color grisáceo que se extendía por kilómetros sobre el agua. Según la bitácora del crucero ligero Ajax, la persecución se prolongó por más de 300 millas náuticas durante la tarde del 13 de diciembre de 1939. Harwood, consciente de que un combate nocturno contra un enemigo herido, pero aún letal, representaba un riesgo innecesario, decidió mantener a sus barcos fuera del alcance de los cañones alemanes, pero lo suficientemente cerca como para no perder el contacto visual ni un segundo. En los mensajes de radio interceptados en secreto por las estaciones de escucha costeras, se indicaba que el corsario alemán buscaba desesperadamente información técnica sobre la profundidad de las aguas y la disponibilidad de remolcadores en los puertos más cercanos. La atención de los vigías británicos, agotados tras horas de lucha ininterrumpida, se mantenía en un punto de ebullición mientras rastreaban la silueta del gigante de acero en la sombra creciente del crepúsculo. Los registros de archivo del enemigo de ese periodo confirman que Langsdorff temía una emboscada coordinada de torpedos bajo el amparo de la oscuridad, lo que le obligaba a realizar constantes cambios de rumbo que consumían sus últimas reservas de combustible purificado. Mientras las luces distantes de la costa sudamericana empezaban a parpadear en la distancia, la batalla militar se transformaba en una persecución de resistencia psicológica. Y aquí surge la pregunta principal. ¿Lograría el capitán alemán encontrar el refugio que buscaba antes de que sus motores diésel se detuvieran por completo, condenando a su tripulación a quedar a la deriva en aguas hostiles? Justo cuando el reloj marcaba la medianoche, las luces de una ciudad aparecieron en el radar, marcando el inicio de una fase donde las palabras serían más peligrosas que los proyectiles. En la quietud de la noche, del 13 al 14 de diciembre de 1939, el admiral Graf Spee soltó sus anclas en las aguas poco profundas de la bahía de Montevideo. El impacto visual para los residentes uruguayos fue sobrecogedor. Un monstruo de acero, marcado por las cicatrices del combate y con su superestructura deformada por los impactos, dominaba el puerto bajo la luz de la luna. Según los registros oficiales del puerto de Montevideo, el buque entró en la rada con una tripulación exhausta y una nave que apenas lograba mantenerse en funcionamiento técnico. Los diplomáticos británicos en tierra comenzaron de inmediato una evaluación visual desde los muelles, enviando informes cifrados a Londres sobre el estado real de la nave alemana. Aquí es donde entró en juego el marco legal internacional. Los textos del derecho marítimo, contenidos en la Convención de La Haya, establecían que un buque de guerra en un conflicto no podía permanecer en un puerto neutral más de 24 horas, a menos que necesitara reparaciones esenciales para su navegabilidad. En sus memorias posteriores, el capitán escribió que solicitó formalmente una extensión de 15 días para reparar los sistemas de purificación de combustible y los daños en las áreas de habitabilidad, alegando que el barco no era apto para enfrentar el mar abierto en su estado actual. Sin embargo, el embajador británico Eugene Millington Drake, bajo instrucciones precisas de su gobierno, comenzó una presión diplomática sin precedentes para exigir la expulsión inmediata del acorazado. La tensión crecía por momentos, mientras los ingenieros alemanes trabajaban febrilmente en las cubiertas dañadas, los británicos jugaban con el reloj diplomático. Pero justo cuando parecía que la expulsión era inminente, Londres envió una contraorden que desafiaba toda lógica y que dejó perplejos incluso a sus propios aliados en tierra. La paradoja diplomática que se desató en las horas siguientes es uno de los episodios más fascinantes de la guerra de nervios en el mar. El almirantazgo británico, tras un análisis de urgencia, se dio cuenta de una verdad incómoda. Si el Graf Spee era expulsado de inmediato de Montevideo, los cruceros de Harwood, ya maltrechos y sin munición suficiente, tendrían que enfrentarlos solos de nuevo, ya que los refuerzos pesados aún estaban a miles de kilómetros de distancia. En los telegramas secretos de Winston Churchill, se ordenaba retrasar la salida del acorazado alemán por todos los medios legales posibles, una maniobra táctica diseñada para dar tiempo a que la flota llegara al estuario.
Los británicos aplicaron entonces una astuta cláusula del derecho internacional, el artículo que estipula que un barco de guerra no puede abandonar un puerto neutral hasta 24 horas después de que lo haya hecho un mercante de bandera enemiga. Los registros del Foreign Office detallan cómo el embajador organizó el zarpe escalonado de mercantes británicos, uno cada día, para bloquear legalmente al Graf Spee dentro de la bahía y ganar tiempo vital. Las actas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay muestran que, tras intensas negociaciones, se concedió finalmente una extensión de solo 72 horas para las reparaciones, un tiempo que resultaba insuficiente para la magnitud de los daños en la planta de combustible. En este ambiente de asedio diplomático surge la duda. ¿Cómo pudo el mando alemán ignorar que el tiempo que le ganaban los británicos no era para que él reparara su nave, sino para que ellos le tendieran un cerco inexpugnable? Mientras los oficiales alemanes observaban el horizonte con binoculares desde la cubierta, el Servicio de Inteligencia Secreto británico ya estaba desplegando en los bares y hoteles de Montevideo su arma más mortífera, una campaña de desinformación masiva que haría creer al capitán que afuera lo esperaba la flota más poderosa del mundo. En las sombras de Montevideo, mientras los ingenieros alemanes trabajaban febrilmente para parchear el acero dañado, otra batalla mucho más silenciosa se libraba en las líneas telefónicas y los cafés del puerto. El agregado naval británico, McCall, orquestó una operación de desinformación que hoy es estudiada como una obra maestra del espionaje moderno. Según los memorandos internos de la Embajada británica que detallan el plan de desinformación táctica, conservados en los archivos del Foreign Office, el objetivo era crear en la mente de los alemanes la ilusión de que una fuerza naval abrumadora se estaba reuniendo justo más allá del horizonte. Los agentes británicos utilizaban líneas telefónicas que sabían que estaban bajo la escucha de la inteligencia enemiga para filtrar conversaciones casuales sobre la llegada inminente de refuerzos pesados. En los registros comerciales de diversos proveedores navales en Argentina figura un hecho revelador. Se realizaron pedidos falsos de enormes cantidades de combustible y víveres, destinados a abastecer a unidades navales de gran calado que supuestamente arribarían en las siguientes 48 horas. Los rumores se propagaban como la pólvora en los bares frecuentados por los marineros del acorazado, alimentando la paranoia de que el estuario del Río de la Plata se estaba convirtiendo en una ratonera sin salida. La efectividad de este teatro de sombras fue tal que los propios informes de los oficiales de inteligencia alemanes en tierra empezaron a validar estas mentiras como verdades absolutas, enviando despachos urgentes al buque. ¿Podría el mando del acorazado discernir entre la realidad y esta elaborada ficción diseñada para quebrar su voluntad de lucha? Justo en ese momento crítico, los operadores de radio de la nave captaron una serie de mensajes cifrados que mencionaban los nombres de buques de guerra legendarios de la Royal Navy, lo que provocó que el aire en el puente de mando se volviera gélido. La mentira británica tomó una forma física y aterradora para el capitán Langsdorff, a través de las ondas de radio y la propaganda calculada. Se difundió con minucioso detalle que el portaaviones Ark Royal y el crucero de batalla Renown ya se encontraban patrullando las aguas territoriales uruguayas, listos para interceptar cualquier intento de escape del corsario. La realidad, sin embargo, era radicalmente distinta. Según los datos oficiales de las posiciones de la flota del Almirantazgo, en ese preciso instante, el Ark Royal se encontraba a una distancia real de más de 2.000 millas náuticas, navegando a toda máquina, pero aún muy lejos de las costas de Brasil. Para reforzar el espejismo, la maquinaria británica utilizó la radio como una extensión de su artillería. En los archivos de la British Broadcasting Corporation se conservan los boletines de noticias emitidos hacia Sudamérica, que, de manera aparentemente rutinaria, mencionaban el avistamiento de grandes naves de guerra británicas en las proximidades del Atlántico Sur. Estos informes, interceptados con avidez por el equipo de comunicaciones del acorazado, confirmaban indirectamente que el cerco era una realidad ineludible. El ambiente en el puente del buque alemán se volvió denso, cargado con la sensación de estar rodeado por fantasmas que el radar no lograba confirmar plenamente, pero que la lógica de guerra sugería presentes. Langsdorff, un hombre formado en la precisión técnica, se vio envuelto en una red de señales y rumores que nublaban su capacidad de juicio táctico.
¿Qué fuerza psicológica se requiere para mantener la calma cuando todos los informes sugieren que el adversario ha multiplicado sus fuerzas por 10 en menos de 3 días? El capitán, observando el horizonte a través de sus binoculares bajo la luz mortecina del atardecer, creyó divisar en la lejanía la inconfundible silueta de un portaaviones, una ilusión óptica que sellaría definitivamente el destino de su tripulación. El 15 de diciembre de 1939, el drama de las maniobras navales hizo una pausa necesaria para rendir tributo a quienes no sobrevivieron al primer enfrentamiento en alta mar. En el cementerio del norte de la ciudad de Montevideo se llevó a cabo el funeral de los 36 tripulantes del acorazado que fallecieron en combate, un evento que se transformó en un choque de culturas y políticas bajo la mirada atenta de la prensa internacional. Según los registros del cementerio, miles de ciudadanos se congregaron de forma espontánea para observar la ceremonia, presenciando un gesto que generó un intenso debate en las cancillerías europeas. En las fotografías de prensa internacional de 1939 se puede apreciar al capitán Langsdorff realizando un saludo naval tradicional, con la mano llevada a la gorra, en lugar del saludo político exigido por las autoridades de Berlín, un acto de dignidad personal que subrayaba su distancia con el régimen. Este momento de aparente calma ocultaba un colapso psicológico interno. El capitán se encontraba en un aislamiento profundo, atrapado entre su honor como oficial y la carga de preservar la vida de los más de 1000 hombres que aún permanecían en sus puestos de combate. Los informes diplomáticos de la época describen a un hombre exhausto, que apenas había dormido unas pocas horas desde el inicio de la crisis, enfrentando la soledad de quien sabe que cada decisión implica un sacrificio. El respeto que Langsdorff mostraba hacia sus subordinados caídos contrastaba violentamente con la frialdad de las órdenes que comenzaban a llegar desde el mando central en Alemania. ¿Cómo podría explicar a sus superiores que su barco, una maravilla de la ingeniería, estaba siendo derrotado no por los cañones enemigos, sino por una red invisible de mentiras y diplomacia? Con el reloj marcando las últimas horas del permiso concedido por el gobierno uruguayo, el comandante se retiró a la soledad de su camarote para redactar un telegrama dirigido directamente al alto mando en Berlín. La comunicación cifrada entre el admiral Graf Spee y el alto mando en Alemania alcanzó un punto de tensión insoportable durante la tarde del 16 de diciembre de 1939. El capitán Langsdorff había enviado un reporte detallado de la situación técnica y táctica, esperando una orden que le permitiera salvar a sus hombres de lo que él consideraba una trampa mortal. Sin embargo, la respuesta que llegó desde Berlín, firmada por el almirante Raeder, tras consultar con la máxima autoridad del régimen, fue de una frialdad absoluta. Según los archivos de señales Enigma desencriptados tras el conflicto, la instrucción era clara. No se permitía bajo ninguna circunstancia la entrega del buque ni el internamiento de la nave intacta en Uruguay. Las órdenes indicaban que el barco debía luchar hasta el último proyectil, buscando causar el máximo daño posible al enemigo antes de que su propia vida operativa se truncara. En los despachos del alto mando naval alemán, se consideraba que el honor de la Marina de Guerra estaba por encima de la supervivencia de la tripulación. Esta postura generó una crisis de conciencia en el puente de mando. Langsdorff sabía que si intentaba romper el cerco contra lo que él creía que eran fuerzas abrumadoras, cientos de sus jóvenes marineros no sobrevivirían al encuentro. ¿Qué valor tiene una orden de sacrificio emitida desde una oficina a miles de kilómetros de distancia cuando quien debe ejecutarla ve los rostros de 1000 hombres bajo su responsabilidad? El capitán se encontró ante el dilema más oscuro de su carrera, y justo en ese momento el mensaje crucial fue recibido en la sala de comunicaciones, dejando claro que Berlín prefería un glorioso final de acero hundido antes que la humillación de un refugio neutral. Pero en la mente del comandante, el sacrificio inútil contra una flota fantasma era un precio que su propio código ético no estaba dispuesto a pagar. Bajo el amparo de la oscuridad y el estricto secreto operativo, el admiral Graf Spee comenzó a transformarse en una cáscara vacía de sus secretos tecnológicos. El capitán, habiendo tomado una determinación que desafiaba las expectativas de Berlín, inició un plan encubierto para garantizar que, si el buque debía perderse, su tripulación y sus secretos no lo hicieran con él. Durante la noche, un grupo de especialistas procedió a la destrucción sistemática de los equipos más sensibles de la nave.
Según los testimonios de los oficiales de comunicaciones recuperados en investigaciones posteriores, se utilizaron mazos y pequeñas cargas para inutilizar la máquina de cifrado y el primitivo pero valioso radar SeaTac, asegurando que ninguna pieza de tecnología avanzada cayera en manos de la inteligencia británica. Simultáneamente, se orquestó una conspiración de rescate con la ayuda de la inteligencia naval alemana basada en Buenos Aires. Los registros de aduana de la Capitanía del Puerto revelan que más de 900 hombres fueron trasladados subrepticiamente desde el acorazado hacia el carguero alemán Tacoma y una serie de remolcadores de bandera argentina que esperaban en la penumbra de la bahía. Este movimiento masivo de personal se realizó con una precisión quirúrgica para no alertar a los observadores británicos que vigilaban desde tierra. En los inventarios de destrucción figuraba la orden de inutilizar incluso las ópticas de tiro de precisión, convirtiendo al gigante en un león sin garras. La pregunta que flotaba entre los pocos oficiales que quedaban a bordo era si el gobierno uruguayo intervendría al notar la reducción drástica de la tripulación. A la mañana siguiente, cuando el acorazado finalmente comenzó a soltar sus amarras para lo que todos creían sería su última batalla, miles de espectadores en la costa contenían la respiración ante lo que parecía una marcha inevitable hacia el fin. El 17 de diciembre de 1939, a las 18:15, el admiral Graf Spee abandonó el muelle de Montevideo por última vez. El sol de la tarde bañaba el casco de la nave, que avanzaba lentamente hacia la desembocadura del río bajo la mirada de una multitud que se agolpaba en la Rambla uruguaya. Este evento se convirtió en una de las primeras transmisiones mediáticas globales de la historia. Los corresponsales de radio transmitían en vivo para todo el mundo, describiendo cada movimiento del buque como si fuera el acto final de una tragedia griega. Según las crónicas periodísticas uruguayas de la época, la expectación era tal que el tráfico en la ciudad se detuvo por completo. INS. Sin embargo, lo que el público y los observadores británicos no sabían era que el gigante de acero navegaba con una tripulación de maniobra reducida a apenas 42 voluntarios, hombres que habían aceptado el riesgo de permanecer a bordo para ejecutar la fase final del plan de Langsdorff. El comodoro Harwood, desde la cubierta del Ajax, observaba la salida con sus binoculares, ordenando a sus barcos prepararse para un combate que esperaba fuera el más sangriento de la campaña. Los registros de observación del bando británico detallan cómo los cruceros se posicionaron en aguas internacionales, listos para abrir fuego en cuanto el acorazado cruzara la línea imaginaria de la jurisdicción uruguaya. Pero a medida que el Graf Spee se adentraba en el estuario, su velocidad comenzó a disminuir de forma inusual. El barco se detuvo justo antes de alcanzar el límite de las aguas internacionales, en un punto donde la profundidad era escasa. En ese instante de silencio denso que cubrió la bahía, pequeños botes comenzaron a alejarse rápidamente del costado del acorazado, dejando a la inmensa mole de acero sola frente al horizonte, mientras una sospecha inquietante empezaba a recorrer las filas británicas. A las 20:54 del 17 de diciembre de 1939, el horizonte frente a Montevideo se iluminó con una serie de resplandores cegadores que silenciaron a la multitud en la costa. Según la bitácora de observación del crucero británico Ajax, la primera detonación fue tan masiva que elevó una columna de fuego y escombros a cientos de metros sobre el nivel del mar. No fue un combate, fue la inmolación deliberada de una de las máquinas de guerra más sofisticadas de su tiempo. El mecanismo de destrucción había sido preparado con una precisión casi quirúrgica por el oficial de torpedos y un equipo de voluntarios. En los reportes técnicos sobre la colocación de cargas recuperados posteriormente, se detalla que se utilizaron cabezas de torpedos conectadas a temporizadores eléctricos, situadas estratégicamente en las Santa Bárbaras de la torre de popa y en los depósitos de combustible para asegurar que la quilla se fracturara por completo. Los registros de archivo del enemigo de ese periodo confirman que Langsdorff observó la destrucción desde un remolcador cercano, viendo cómo su barco sufría daños fatales que lo enviaron directamente al fondo del lodo del estuario. Para el comodoro Harwood, que observaba las llamas desde la distancia, el desenlace fue una mezcla de alivio y asombro. Su presa se había destruido a sí misma sin disparar un solo proyectil final.
Sin embargo, surge aquí una pregunta que los analistas militares se harían durante décadas. ¿Por qué un capitán tan experimentado decidió hundir su propia nave basándose solo en informes de radio, sin verificar si la flota enemiga estaba realmente allí? El barco ardía como una pira funeraria de acero, pero mientras el casco se asentaba en el lecho marino, el drama humano de su comandante apenas comenzaba su capítulo más amargo. Mientras los restos del acorazado continuaban ardiendo en el Río de la Plata, la tripulación sobreviviente iniciaba un nuevo y accidentado capítulo en tierras argentinas. Más de 1000 marineros, que apenas unas horas antes formaban la élite de la Marina alemana, desembarcaron en Buenos Aires bajo un estatus diplomático ambiguo. Según los registros de inmigración argentinos de la época, los hombres fueron recibidos inicialmente como náufragos, siendo alojados en el emblemático Hotel de Inmigrantes, un edificio que se convirtió en una suerte de jaula de oro bajo la vigilancia constante de las autoridades locales. El ambiente en la ciudad era de una tensión eléctrica. La presencia de tantos soldados extranjeros generó un choque burocrático sobre si debían ser tratados como refugiados o como prisioneros de guerra que debían ser internados hasta el final del conflicto. En las notas diplomáticas intercambiadas entre Alemania y Argentina figura la presión constante del gobierno de Berlín para que sus hombres fueran repatriados de inmediato, mientras que Gran Bretaña exigía que se les impidiera cualquier movimiento que pudiera devolverlos al esfuerzo bélico. Los testimonios de los marineros supervivientes describen aquellos primeros días en tierra como una mezcla de alivio por haber salvado la vida y una profunda incertidumbre sobre el futuro de sus familias en una Europa en llamas. Pero en medio de este caos logístico, la figura del capitán Langsdorff se volvía cada vez más solitaria y reflexiva. En los informes de inteligencia británica se indicaba que el mando alemán en Berlín había comenzado a enviar mensajes cargados de reproche, sugiriendo que la destrucción del buque era una mancha imborrable para la Marina. Con el peso de estas críticas sobre sus hombros, el capitán se retiró a la habitación de su hotel, cerrando la puerta a un mundo que ya no parecía tener lugar para su concepto del honor. En la quietud de su habitación en Buenos Aires, durante la noche del 19 al 20 de diciembre de 1939, Hans Langsdorff se preparó para su acto de despedida final. No era el gesto de un hombre derrotado por las armas, sino el de un comandante que sentía que su papel en la historia había concluido tras poner a salvo a sus hombres. Según los informes policiales de Buenos Aires de aquella mañana, el capitán fue encontrado rodeado de cartas meticulosamente redactadas, dirigidas a su familia, a sus oficiales y al embajador alemán. En su carta de despedida, un documento que hoy es considerado un testamento de integridad personal, Langsdorff justificaba su decisión de destruir el barco para evitar un sacrificio inútil de vidas humanas frente a lo que él creía era una fuerza abrumadora. Un detalle que resalta en los archivos del servicio forense es el uso de una bandera muy específica para su último momento. El capitán decidió no utilizar la bandera con la esvástica que representaba al régimen de aquel entonces, sino que se envolvió en la antigua bandera de batalla de la Marina Imperial, el pabellón bajo el cual se había formado como oficial. Este gesto cargado de simbolismo marcaba su rechazo final a las presiones ideológicas que le exigían una brutalidad que él nunca quiso ejercer. Los registros de archivo del periodo confirman que, incluso entre sus enemigos en la Royal Navy, la noticia de que su vida se había truncado por mano propia generó un respeto sombrío. Reconocían en él a un oponente que había mantenido la caballerosidad en el momento más oscuro. Su fallecimiento dejó una herida profunda en su tripulación, que ahora quedaba huérfana de liderazgo en un continente extraño. La guerra continuaría durante años, pero el fuego del Graf Spee y el sacrificio de su capitán se convertirían en una leyenda sobre los límites del deber y el valor de la vida humana. Tras el silencio que siguió a las explosiones en el estuario, el mundo comenzó a procesar lo que acababa de ocurrir. La batalla del Río de la Plata no solo fue un enfrentamiento de artillería y blindaje, sino que se convirtió en la primera gran victoria moral para Gran Bretaña en un momento en que las sombras de la guerra parecían cubrirlo todo. Según los informes de posguerra del Servicio de Inteligencia británico, la operación de desinformación fue evaluada como uno de los éxitos tácticos más rentables de toda la contienda, logrando que un enemigo de primer nivel se destruyera a sí mismo sin necesidad de que el almirantazgo arriesgara sus naves más pesadas en un combate directo.
Para la tripulación sobreviviente, sin embargo, el final del barco fue solo el inicio de una larga odisea en tierras extrañas. Aunque inicialmente fueron internados bajo vigilancia, la inmensidad del territorio argentino y la simpatía de ciertos sectores locales permitieron que muchos de estos hombres buscaran una nueva vida lejos del epicentro de la tragedia europea. Los registros de las asociaciones de veteranos del Admiral Graf Spee indican que cientos de ex-marineros se establecieron de forma permanente en localidades como Villa General Belgrano, en Córdoba, o en los barrios periféricos de Buenos Aires y Montevideo. Estos hombres, cuya juventud estuvo marcada por el estruendo de los cañones de 280 milímetros, terminaron por integrarse en la estructura social de Sudamérica, formando familias y negocios que aún hoy, más de 80 años después, mantienen viva la memoria de su antiguo hogar de acero. En los testimonios de los marineros que decidieron no regresar a una Alemania devastada tras 1945, se percibe una gratitud silenciosa hacia aquel capitán que prefirió ser juzgado por la historia antes que permitir que su tripulación se hundiera con el barco en un sacrificio estéril. Hoy en día, el Admiral Graf Spee descansa bajo una espesa capa de lodo y sedimentos a pocos kilómetros de la costa de Montevideo, convertido en un monumento invisible pero presente. El paso de las décadas no ha borrado el aura de misterio y tragedia que rodea al Pecio oxidado. En diversas misiones de recuperación llevadas a cabo durante los primeros años del siglo XXI, se lograron extraer piezas icónicas como el telémetro de mando y el gran águila de bronce que adornaba su popa, objetos que hoy se exhiben como trofeos de una era de gigantes. Sin embargo, la mayor parte de la estructura permanece sumergida, sujeta a la corrosión galvánica y a las fuertes corrientes del río. Los informes técnicos de los buzos que han descendido hasta sus restos confirman que el casco todavía muestra las fracturas masivas causadas por las detonaciones internas de aquel 17 de diciembre. ¿Qué secretos guardarán todavía esos compartimentos inundados donde el tiempo parece haberse detenido en 1939? El legado de la nave y de su comandante, Hans Langsdorff, sigue siendo objeto de debate entre los historiadores navales, quienes oscilan entre la crítica a su falta de agresividad final y el respeto por su profunda humanidad. Su vida se truncó en una habitación de hotel, pero su decisión salvó 1000 vidas, un hecho que resuena con más fuerza que cualquier salva de artillería. Al final, la historia del acorazado de bolsillo no es solo la crónica de una derrota militar, sino un recordatorio de cómo el engaño, la diplomacia y el honor individual pueden alterar el curso de los imperios, dejando una huella de hierro oxidado en el fondo del mar y una historia de increíble valor humano que se niega a ser olvidada.